Desde que tengo memoria siempre he utilizado lentes. De hecho, estos que están viendo así, para muchos súper gruesos, fondo de botella, no sé qué, son los más delgados que he tenido para que se hagan una idea. Cuando era niño eran muchísimo, pero muchísimo más gruesos. Resulta, pasa y acontece que en una de esas citas, en una de las revisiones donde me estaban cambiando los lentes, la optómetra, la persona experta en los ojos, le dijo a mi mamá en ese momento que yo sufría de síndrome de Marfan. Una condición genética bastante extraña que afecta a solamente 3 de cada 10.000 personas. 3 de cada 10.000. 3. ¿Cómo tiene que ser tu suerte para que de cada 10.000 personas afecte a 3 y tú seas una de ellas? Bueno, bienvenidos a mi vida. Desde ese entonces hasta acá he estado investigando mucho sobre el tema. Particularmente soy alguien a quien le gusta mucho leer y estar todo el tiempo aprendiendo. Pero a mis padres en ese tiempo como que no les importó mucho o no se lo tomaron en serio. Con el pasar del tiempo esto cada vez me generaba más problemas a nivel del corazón. Soy una persona que sufre del corazón, también sufro de la vista, como es bastante evidente, y muchas otras cuestiones como por ejemplo que pueda poner mi dedo así. O el hecho de que sea tan delgado a pesar de que coma mucho. Para algunos puede ser motivo de burla, para otros sería irrelevante, pero particularmente en mi vida lo he utilizado como un motor para salir adelante. Y es que al tratarse de una enfermedad tan rara para la que prácticamente no existe un tratamiento ni una cura, tengo que estar muy pendiente de mi salud ya que cualquier cosa puede afectarla gravemente. No salgo mucho de casa, tampoco puedo practicar actividades físicas fuertes. Y en la escuela me hacían bastante bullying por esto, porque nunca iba a clase de educación física o gimnasia y cuando iba no era como que hiciera mucho. Y es que una de las cosas que tiene el síndrome de Marfan es que debilita muchísimo tanto los huesos como los músculos. Y es que esto te debilita bastante. Quien lo desee puede simplemente escribir en Google síndrome de Marfan para saber todo lo que conlleva y cómo esto puede afectar a una persona en su día a día. Cuando estaba en la escuela me hacían mucho bullying por la forma de mis lentes, también por mis dedos, porque era muy delgado, porque era una persona de pocos recursos y porque siempre me gustó mucho leer, me gustaba una música diferente a la que le gustaba a la mayoría de los niños, pero esas son cosas ya más personales. Este es uno de los videos más personales y al mismo tiempo más complejos que he hecho en mi carrera. Y es que sentarse y hablarle a la cámara sobre tus problemas de salud y tus inseguridades es algo que no mucha gente se atreve a hacer. Estuve evitándolo durante bastante tiempo a pesar de que me lo pedían muchísimo. Hay un video de hace unos años en los que conté un poco por encima de qué iba todo esto, pero tampoco di demasiados detalles a profundidad. Las emociones fuertes no son compatibles conmigo porque, como digo, tengo problemas del corazón, entonces prácticamente me puedo morir de un infarto en cualquier momento por cualquier cosa. Incluso cuando llegué al 1.000.000 de suscriptores estuve a punto. Y créanme que no es lindo, no es agradable. Y entonces, ¿cómo hace uno para sobrevivir con esto? ¿Cómo lo lleva? Sobre todo si tenemos en cuenta que la gran mayoría de personas, incluidas tu propia familia, tus profesores, tus jefes cuando tuve un trabajo y cosas así, desconocen por completo lo que tienes y las limitaciones que eso conlleva. Pues bien, no es fácil, no es nada fácil y menos en un país como Colombia y menos en una zona como en la que yo crecí, una de las más pobres y violentas. Toda mi vida fui discriminado, marginado, humillado, ignorado y no fue sino hasta que este canal empezó a tener un poco de éxito cuando pude empezar a tratarme más. Como mencioné en un video anterior, una buena parte del dinero que he generado todos estos años se lo he regalado prácticamente a mi familia y amigos, y también otra parte importante ha ido a pagar mis facturas médicas que no son económicas. Mucha gente me ha preguntado que por qué no me opero los ojos y es porque sencillamente no puedo. Debido a mi condición genética tengo riesgo de desprendimiento de retina. Si lo hago podría quedar ciego por completo y eso sí que sería peor. También eso hace que sea bastante alto en realidad. Quien me ha conocido en persona sabe que soy alto. Aquí me voy a parar un momento para que vean. Y como mencioné antes, es la causa de que sea tan delgado a pesar de que me encanta comer, estoy comiendo todo el tiempo y comida de la que supuestamente engorda. También he probado suplementos, vitaminas, de todo, nada sirve. No voy a hablar de los comentarios malintencionados de personas que me dicen cosas como dedos de extraterrestre o que coma porque estoy muy flaco, son cosas de niños me parece a mí, eso me lo decían cuando estaba en preescolar o en primero. Y es increíble cómo a día de hoy algunas personas siguen refiriéndose a esas cosas. Al fin y al cabo con la estupidez no se puede luchar, no hay nada que hacer ahí. Pero a lo que quiero llegar con este video es que todos tenemos limitaciones y problemas. Mi vida no ha sido nada fácil y si he logrado hacer al menos un poco de lo que he soñado es porque he trabajado por ello aún a pesar de las dificultades. Siempre he estado plenamente convencido de que todos nosotros podemos alcanzar nuestros sueños y metas sin importar las limitaciones que tengamos siempre y cuando nos lo propongamos. Probablemente tú que me estás viendo no tengas los mismos problemas de salud que yo y aún así no te motives a hacer aquello que te gusta. Te lo estoy diciendo desde el fondo de mi corazón, el mayor riesgo es no arriesgar. Si quieres ser cantante,
adelante. Si quieres ser youtuber, creador de contenido de cualquier tipo, lo que sea, hazlo. Si quieres ser bombero, hazlo. No dejes que nadie te limite y que te diga no puedes hacer esto porque eres así o porque te falta esto. No, recuerda que todo en la vida es un proceso y para alcanzar las metas hay que ir paso a paso. El éxito no es lineal, no es como que te va a ir bien de un día para el otro y ya. Tienes que ir construyendo escalón a escalón y sorteando los obstáculos que aparezcan en tu camino. A veces pueden ser condiciones de salud, a veces pueden ser factores externos, malas decisiones, etcétera. Pero lo importante es aprender de los errores, corregirlos y seguir adelante. Con aquello que no podemos controlar, lo que no podemos corregir, como por ejemplo el caso de mi enfermedad, hay que aprender a vivir con ello y tratarlo de la manera más eficiente posible sin que esto nos suponga un gran problema. Quisiera saber en los comentarios si tienes algún problema, alguna condición o alguna cuestión de la que usualmente no hablarías y cuál es. Pues sé que a pesar de eso luchas todos los días por conseguir tus sueños. Antes de tener éxito con este canal y poder vivir de esto, trabajé en muchas cosas. Lavé autos, reparé celulares, reparé computadoras, hice diseño gráfico a pesar de que no sé usar ni siquiera Photoshop. En general cualquier cosa legal, honrada y honesta que me permitiera ahorrar algo. Sin embargo, cuando empecé a tener dinero me di cuenta que esto no lo es todo en la vida. Es por ello que soy una persona realmente bastante sencilla. A mí rara vez me vas a ver en autos lujosos o con ropa cara o yendo a lugares 5 estrellas. No digo que esté mal, ojo, sí lo he hecho, por eso digo rara vez, no nunca. Sin embargo, la vida no se basa en eso. Nuestra sociedad está hiper mega capitalizada y hoy en día las personas piensan que quien tiene más o quien muestra más es la persona más feliz y eso no es así. Créanme que este mundo está lleno de personas que aparentan ser felices pero por dentro no lo son. Personas que te muestran su vida perfecta viviendo con su familia en Estados Unidos o yo qué sé, y en el fondo se sienten incompletas y vacías. Y es que finalmente la felicidad no consiste en tener hijos o en tener mucho dinero, sino que cada quien tiene su propia interpretación de ella. Para alguien felicidad puede ser vivir en una casita en medio del bosque con sus gatos, no sé, algo así. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar lo que significa felicidad para otra persona? ¿Acaso nos creemos los dueños de la verdad y los absolutos señores de todo porque todo lo que decimos tiene que ser así? Jamás en este canal han visto ni verán nunca un video criticando, insultando o juzgando a nadie. Puedo reaccionar a videos o a proyectos, pero siempre va a ser desde el respeto personal. Yo no soy quien para andar juzgando a las personas. Al fin y al cabo, todos somos humanos.